saben? ¿Saben o no saben? ¿Qué sucede cuando alabamos a Dios? Hay muchas bendiciones. Suceden muchas cosas buenas. Hay sanación. Hay liberación. Hay prosperidad. Hay renovación. Y si nosotros nos unimos a alabar a Dios, bendiciones abundantes caerán sobre nosotros. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Sí. Pareciera que no. A ver, ¿ustedes creen que si alabamos a Dios hay sanación? ¿Creen que si alabamos a Dios hay liberación? ¿Creen que si hay sanación, que si hay alabanza, hay toda clase de bendiciones? Bueno, entonces alabemos a Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, cuando el pueblo alaba a Dios, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Hay sanación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay alegría, felicidad. Y se siente la presencia de Dios. Hay alegría, felicidad, y se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay esperanza, prosperidad. Junto a Cristo, y junto a Cristo mi vida cambiará. Hay esperanza, prosperidad, y junto a Cristo mi vida cambiará. Otra vez. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Escuche. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Otra vez los escucho. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Abre sus brazos arriba, alabando a Dios. Maravillosas. Alabémoslo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación. Hay sanación, liberación. liberación, Y se siente la la bendición. Otra vez. Hay sanación, liberación. Y se siente la bendición. Hay alegría, felicidad. Y se siente la presencia de Dios. Hay alegría, felicidad, y se siente la presencia de Dios. Hay esperanza, prosperidad. Junto a Cristo, y junto a mi vida Cristo cambiará. mi vida cambiará. Hay esperanza, prosperidad, y junto a Cristo mi vida cambiará. no vamos a parar, vamos a seguir alabando, porque esta fiesta hasta ahora está empezando. Esta fiesta no va a parar, no va a parar. Esta fiesta no va a parar, no va a parar. Esta fiesta no va a parar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos trajo aquí otra vez. Esta fiesta no va a parar, no va a parar. Esta fiesta no va a parar, no va a parar. Esta fiesta no va a parar. ¿Por qué? Porque Cristo nos trajo aquí. El fuego cae, cae. Los males salen, salen.
y la iglesia alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y la iglesia alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y la iglesia alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y la iglesia alaba al Señor. Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo le responderé. ¿Cómo le va a responder Daniel? Soy bendecido por el Señor. Bueno, a ver, Daniel, ¿cómo estás? Bendecido por el Señor. Pirita, que está en la batería, ¿cómo estás? Bendecida por el Señor. Tatica, ¿cómo estás? Bendecida por el Señor. Toda la misión, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. ¿Y ustedes cómo están? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo le responderé. Soy bendecido por el Señor. Yo le responderé. Soy bendecido por el Señor. Bendecido, 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 bendecido De Cristo en mí. bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo de mí otra vez. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Y este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, porque Cristo está aquí. Él está aquí. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí. Claro, otra vez. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a parar, porque Cristo está aquí. Si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, los hombres. Otra vez, ¿dónde están los hombres? ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor. No los escuché. A ver, los hombres, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Bueno, ahora las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Oye, ¿sé por qué grita así, Daniel? Las mujeres. A ver, las mujeres. ¿Cómo están? Bendecidas por el Señor. Ay, no las escuché. ¿Cómo están? Bendecidas por el Señor. Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo le responderé. Soy bendecido por el Señor. Yo le responderé. Soy bendecido por el Señor. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo no va a parar. Porque Cristo se siente aquí. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo no va a parar, porque Cristo se siente aquí. Otra vez. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo hay tanto júbilo, hay tanto júbilo que yo miro hacia la lechona y el de la lechona está que levanta la lechona para que aplauda.
Este júbilo. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo no va a parar, no va a parar. Este júbilo no va a parar. Cristo se siente aquí. Porque Cristo se siente fuego aquí. cae. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y la iglesia alaba al Señor. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y la iglesia alaba al Señor. El fuego cae, cae. Espíritu Santo. Los males salen, salen. Todo mal. Y la iglesia alaba al Señor. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y la iglesia alaba al Que no Señor. se nos olvide. Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo le responderé, soy bendecido por el Señor. Yo le responderé, soy bendecido por el Señor. Bendecido, que escuche. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Bendecido porque Cristo obra en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Otra vez. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo Otra obra en vez, mí. de nuevo. Bendecido, bendecido, Sí. bendecido porque Cristo obra en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo obra en mí. Ese aplauso bien fuerte a Cristo. ¿Cómo no nos